Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: they replied, "Some ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ergondo homini, Today we see in the gospel that Hoy vemos en el Evangelio que Pedro, a través del don de su Padre Celestial, gets the right answer. recibe la respuesta correcta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esa proclamación de Jesús como Hijo de Dios es protegida y preservada y presentada una y otra vez a través de los siglos por el sucesor de Pedro, el Papa. Y hoy celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Ambos de estos dos apóstoles representan dos dimensiones que presentan una plenitud de la Iglesia. Missionary dimension Vemos esta dimensión misionera en Pablo, misionero entre los gentiles, y en Pedro el servicio de unidad, que él ha de confirmar la fe de sus hermanos. El Jesús profetiza su caída cuando él niega al Señor, pero sin embargo se pone de pie otra vez y proclama la fe. En la Plaza San Pedro we have a statue tenemos la estatua como de unos 7 metros de altura de cada uno, a ambos lados, Pedro y Pablo, puestos ahí por el Papa Pío IX. Son inseparables uno del otro. Pedro sosteniendo las llaves del reino que el Señor mismo le encomienda. El Señor le da la potestad para atar y desatar y perdonar pecados. Pedro es la roca sobre la cual está construida la iglesia. Pablo está sosteniendo una espada, símbolo de la palabra de Dios. En Hebreos 4:2 escuchamos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más filosa que cualquier espada de doble filo y capaz de discernir las intenciones del corazón. La proclamación de esa palabra, la prédica de estos apóstoles, sería escrita en las Escrituras, que esta palabra fue enviada del Padre en el cielo a los apóstoles, atraviesa el corazón, que el Espíritu Santo obra en el corazón de las personas para que estén dispuestas a recibir esta palabra y ser transformados. Pedro es el humilde pescador de Galilea, en el norte. Él es nombrado la roca, y San Ambrosio dice: donde está Pedro está la iglesia. Pablo es el estudioso de la ley, educado por el rabino Gamaliel, y es ciudadano romano. Es enviado a los gentiles, conoce la filosofía griega en cierta medida, utiliza todos esos talentos y conocimientos para proclamar el Evangelio.
Antes de su conversión en camino a Damasco, es perseguidor de la iglesia. El Señor se le aparece personalmente y tiene una conversión profunda. Pedro niega al Señor, incluso después de haber vivido con él 3 años. Lo niega y sin embargo se pone otra vez de pie para confirmar la fe de los hermanos. Y ambas imágenes, la misericordia de Dios hacia nosotros. La iglesia es al mismo tiempo una y santa, sin embargo también está hecha de pecadores. Necesitamos la misericordia de Dios. Ambos dan testimonio de esto. Ambos necesitaron el perdón de los pecados. Ellos encarnaron la gran misericordia de Dios por nosotros que forma la iglesia. Ambos son enviados a evangelizar y Pablo VI escribió: la evangelización es la misión esencial de la iglesia, que ella, la iglesia, debe comunicar lo que ha recibido del Señor. La evangelización es una vocación esencial en la iglesia. Pablo VI escribió que ella existe para evangelizar, o sea, para predicar y enseñar, para ser el canal del don de la gracia, para reconciliar a los pecadores con Cristo y representar el sacrificio de la misa, que es el sacrificio de Cristo y su resurrección. Existe para evangelizar. La iglesia nace de esta actividad de evangelización. Es un llamado a la fe, que nos arrepintamos de nuestros pecados, creamos en Cristo, nos volvamos miembros de su cuerpo. Así que el evangelizador es enviado a anunciar a Cristo. La iglesia es enviada a predicar, a catequizar, a dar los sacramentos. Y esto edifica a la iglesia. La tradición de la iglesia es transmitida con luz común, la participación de la vida de los creyentes, la doctrina que enseña en nuestra alabanza. Al celebrar la Eucaristía, estamos unidos en Cristo, de manera que tenemos la prédica, la tradición que nos es transmitida, que forman la iglesia. Y este mandato misionero no es solo para la jerarquía, es para los laicos también, los miembros de la iglesia. Los laicos son enviados a la vanguardia, están llamados a dar testimonio con sus vidas. Es el testimonio más grande, ver a los demás vivir y sacrificarse por el Evangelio, aferrándose a Cristo en medio de las tribulaciones y cargando su cruz. Eso dice mucho, es más elocuente que cualquier sermón. Pero también los laicos están llamados a dar esa palabra, esa evangelización tácita, proclamar a Cristo de manera que puedan. Comparten esa evangelización, proclamando el misterio de Cristo ante el mundo. Vemos estas dos dimensiones de la iglesia, pues, la dimensión misionera y la dimensión de la unidad. Pedro es la roca sobre la cual la iglesia es construida. Él nos llama en el reino, la iglesia es lugar instrumento de este reino. Hay una unión, la iglesia está siendo formada. Los dos carismas son complementarios mutuamente para edificar el reino de Dios. Uno en nuestro testimonio. No podemos dar testimonio auténtico si no estamos unidos. Pero también el carisma de la unidad que representa a Pedro, este llamado a la unidad que vemos en la iglesia, es una participación en la comunión misma de la vida de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la comunión de las personas.
Vemos que la iglesia sobre la tierra comparten esa comunión misma, unida en amor y verdad, amor por el Evangelio. Cristo nos une. Cuando se quitan la iglesia, cuando se quitan las enseñanzas, daña la unidad de la iglesia. Estamos llamados a esa unidad misma de Dios que podemos experimentar en la iglesia, en la vida sacramental, y en la comunión experimentamos la adoración de Dios juntos. Ambos hombres también son los testigos supremos del Evangelio, en que son mártires. Ambos sufrieron martirio en Roma. Pablo fue decapitado porque fue ciudadano romano. Pedro fue crucificado. La tradición cuenta que fue de cabeza por su humildad. No se sentía digno de imitar a Cristo. Otra tradición dice que Pedro estaba huyendo de la ciudad de Roma durante una época de gran persecución y ve al Señor yendo a Roma cargando la cruz. La tradición es que Pedro dice, "Quo vadis?", que significa ¿dónde vas? El Señor le dice, voy a Roma a ser crucificado nuevamente. Así que Pedro da media vuelta y regresa y fue crucificado. Esa vida de sufrimiento, de testimonio, de proclamar el Evangelio, es el testimonio final, el martirio. El Papa Benedicto escribiría que la acción de la Iglesia es fidedigna y eficaz solo en la medida en que aquellos que pertenecen a ella están dispuestos a pagar en persona su fidelidad a Cristo en toda circunstancia. Cuando esta disposición está ausente, el argumento crucial de la verdad sobre la cual la Iglesia misma depende también está ausente. Seamos pues fieles a nuestro llamado a la evangelización e imitemos a estos dos grandes santos de la Iglesia.